Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Hoy vamos a empezar el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, y el tema que trae este capítulo es la iglesia perseguida. Algunos dirán, ¿por qué estoy con este color rojo y blanco o la blanca y roja? Hay una parte del himno nacional que hoy día, justamente hace 200 años, se proclamó la libertad, o mejor dicho, estar como una república independiente el Perú. Así que 200 años o el bicentenario se han cumplido y en honor a esto, pues nosotros queremos seguir recordando el himno. El himno nacional dice, seamos libres, por siempre seamos libres. A pesar de que este himno habla de la libertad en el sentido político, hoy día vamos a hablar de la libertad que debemos de tener en Cristo Jesús, y si nosotros seguimos siendo esclavos y de qué somos esclavos, y si seguimos siendo esclavos, qué es las consecuencias que van a venir. Que rindamos siempre honor al Dios de Jacob, nos dice también el himno nacional. Pues de este Dios, el Dios de Jacob, vamos a hablar hoy, así que cierra tus ojos y vamos a después continuar con el estudio después de la oración. Te doy gracias, Señor, en este tiempo por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos reunir en este día. Y gracias también te damos, Señor, por esta república, el país donde tú nos has permitido nacer. Sabemos que tú tienes todo en control y según tu propósito divino nos has traído aquí a cada persona que está escuchando en esta región o en el continente. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros en este estudio y que uses mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más. Recuerden, estamos el 28 de julio, hoy miércoles, ya son las 8:10 y estamos ahora listos para comenzar nuestro estudio. Seamos libres, esto es lo que dice el himno nacional y vamos a ver cómo nosotros realmente podemos ser libres como personas, porque vivimos esclavos de un mundo que nos ha sumergido en el pecado, el sufrimiento y la crueldad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, la iglesia perseguida. Ya hemos hecho el primer capítulo y vamos a recordar un poco, como siempre solemos hacer, quién escribió este libro. Entonces, como introducción, pues el apóstol Pablo. ¿Cuándo fue escrito? El año 52 después de Cristo. ¿Y a quién fue escrito? Obviamente a los creyentes en Tesalónica, quienes ellos ahora necesitaban más consejo que recibido en su primera carta. ¿Y desde dónde fue escrito? Desde Corinto. Pablo ya escribió una primera carta, ya sabemos. ¿Y dónde ocurre todos estos eventos de la carta de los Corintios? Nos vamos a ubicar en este mapa en nuestro país, el Perú, y donde nos dirige la flecha es justamente donde sucede estos eventos. Vamos a agrandar un poco más y si ustedes pueden ver, esto es lo que sería el mar Egeo, el norte de África. Está marcado con un círculo azul, lo que sería Israel. Y vamos ahora justamente a esta península, esta isla o este pedazo diríamos, del mar Egeo, y donde está Europa. Pablo no pensaba visitar Europa porque él parte en su primer viaje misionero desde Antioquía de Siria, se va a Cilicia, pasa por Derbe, se va por Iconio y en Listra encuentra a Timoteo. Estamos hablando de este segundo viaje misionero y Pablo continúa hasta Antioquía de Frigia, cerca de Frigia, y Pablo quiere visitar las iglesias de Galacia, pero el Espíritu Santo se lo impide. Llega a Troas y en Troas se conoce a Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, y en Troas recibe una visión de un hombre macedonio que le dice que vaya y lo visite o pase. Entonces tiene que cruzar todo este mar Egeo y llega a la primera ciudad, que es Filipos, y luego en Filipos no había una sinagoga, va por Anfípolis, va por Apolonia y tampoco había sinagoga hasta que encuentra a Tesalónica. Y en Tesalónica sí había una sinagoga, pero Tesalónica resulta ser una ciudad, como lo llamaríamos, cosmopolita, porque
Macedonia tenía una vía que se llamaba la Vía Ignacia, una ruta de comercio, y ahí queda Macedonia, una ciudad cosmopolita llena de griegos, lleno de romanos, especialmente soldados romanos que se habían retirado de su servicio militar. Entonces ellos escogían esta ciudad porque ofrecía oportunidades para hacer negocio, porque era una ciudad también que tenía puerto y además era muy rica económicamente, muy tranquila, y se le permitió autoridad de parte del Imperio Romano para que ellos puedan gobernarse en sí mismos, pero obviamente sujetos o sometidos al Imperio Romano. Habían los bárbaros también, pero también habían los judíos, y es por esto que se necesitaba 10 familias de judíos para que haya una sinagoga. Y como no había en Filipos o Apolonia o las otras ciudades, llega a Tesalónica. ¿Esto qué significa? Que habían más judíos en ese lugar. Se dice que el tiempo que llega Pablo hay 200,000 personas. Y de ellos hay una gran cantidad de politeístas o idólatras, y Pablo comienza a predicar a ellos. 3 semanas predicó, 3 sábados, 3 fines de semana, y luego surgió un tipo de persecución y Pablo tuvo que salir huyendo, no huyendo, sino lo retiraron los hermanos, le dijeron: Pablo, mejor para salvar tu vida, corre a otro lugar, y de ahí se va, recuerden ustedes, a Berea. Pero este es el tiempo en el que Pablo pasó 3 semanas, o algunos dicen 3 meses, porque aún la iglesia de Filipos le envió una ofrenda, una iglesia compuesta por griegos, y ahí estaba Pablo empezando esta iglesia, una iglesia joven, una iglesia recién instruida. Lucas estaba con ellos después, también estuvo Timoteo, pero surgieron estas preguntas sobre la venida del Señor, porque no solo la persecución que pasó Pablo se fue y desapareció cuando él salió, sino con los mismos cristianos, y este tipo de persecución venía desde el Imperio Romano, donde los judíos los acusaban de que hay otro Señor a los cuales los cristianos adoran, otro, lo que lo llamaríamos el Curios, porque ellos llamaban al emperador romano Curios. El emperador quería ser adorado, y entonces ahora con Jesucristo es el Señor, el Curios. Había este conflicto que ellos lo involucraron de forma política, y por eso que hubo una persecución. Pero como conocían la Escritura y que el tiempo se iba a poner difícil y a la vez iban a ser perseguidos, muchos de ellos decían que Cristo ya vino. Ya en su primera carta resuelve este tema de la venida del Señor, y aquí en esta carta, en esta segunda carta, va a ampliar. Y la primera carta va a consolar, el primer capítulo, perdón, va a consolar sobre la persecución. El capítulo 2 va a hablar justamente sobre la venida del Señor, y les va a dar más datos acerca de que no se preocupen porque tiene que aparecer el anticristo, y esto lo vamos a ver la próxima semana. Y como solo tiene 3 capítulos este libro de Segunda de Tesalonicenses, el tercer capítulo vuelve a animar y a poner orden en la iglesia por aquellas personas que estaban viviendo en este momento con la idea de que ya viene Cristo y se volvieron haraganes o flojos, y esto otra vez Pablo va a reforzar aquello que dijo. ¿Ok? Entonces Pablo escribió 13 cartas, y esta carta que nosotros estamos viendo lo escribió entre el año 50 al 52. Es su tercera carta o su segunda carta de Corintios. Así que en este capítulo vamos a ver lo siguiente. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, del versículo 1 a 2, va a saludar a la iglesia, y luego la segunda parte es del versículo 3 al versículo 12, donde Pablo escribe a la iglesia perseguida de Tesalónica. Del versículo 3 al 6, Pablo escribe a la iglesia perseguida de Tesalónica animando a perseverar. Del 7 al 10, Pablo escribe a la iglesia perseguida de Tesalónica explicando el juicio, y del versículo 11 al versículo 12, Pablo escribe a la iglesia perseguida de Tesalónica y ora por ellos. Así que el propósito al final de escribir esta carta, y el propósito contextual, es consolar, no adoctrinar. Pero al final, hermanos, Pablo termina haciendo las dos cosas, consolando y adoctrinando, y eso es lo que vamos a disfrutar en este primer capítulo. Versículo 1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor
Jesucristo. Así que en este primer versículo se identifican, y es interesante cómo Pablo menciona a los tres, que no es muy normal en sus otras cartas, y es justamente porque Pablo, Silas y Timoteo son parte de este equipo que llega a Tesalónica. La palabra Pablo significa pequeño, su nombre en el hebreo era Saulo y ahora él se pone como este nombre pequeño. Algunos dicen que fue porque se consideró el más pequeño de todos los apóstoles, pero también en el libro de Gálatas Pablo se muestra con igual, diríamos, derechos o igual autoridad que los otros apóstoles. Así es que Pablo tenía muy bien este balance en su vida, pero Pablo, recuerden que fue cambiado su nombre, y muchos judíos tenían nombres hebreos y nombres griegos, pero a partir del libro de Hechos, en su segundo viaje misionero, en el primer viaje misionero, el nombre Saulo es cambiado a Pablo. Y antes en este libro, de hecho, se ponía Bernabé y Pablo, y luego cambia Pablo y Bernabé, dándole siempre este realce al apóstol hacia los gentiles. Silas es llamado Silvano, también es un gentil o un griego, y Timoteo, su papá griego y su mamá judía, se unen al equipo y ellos escriben esta carta. Y Pablo en este versículo habla Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y cuando vemos esto es muy importante que entendamos la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y es una de las primeras veces que se habla la palabra iglesia, a la iglesia de Tesalónica. Y esta palabra iglesia en el término griego significa eclesía. ¿Y qué significa eclesía? Pues los llamados afuera, es decir, aquellos que son llamados para salir. Y esto era la iglesia o la eclesía, como les dije, tempranamente. Estamos hablando del año 50-52, que primeramente esta iglesia. Versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y aquí es muy interesante lo que está ahora mencionando Pablo, porque otra vez Padre, Jesucristo, y une este versículo de gracia o el charis o el caris, que era la palabra griega para saludarse. Cuando uno se encontraba, nosotros decimos, hola, ¿qué tal? Ellos decían caris o charis, ¿no? O gracia. Y los judíos hablaban de shalom. Cuando tú vayas a Israel, en lugar de decirte hola, buenos días o cómo estás, te dicen shalom. Tú dices shalom, paz. Así que esta iglesia compuesta entonces por judíos y gentiles usa este saludo de gracia y paz. Versículo 3 al 6, Pablo va a escribir a la iglesia perseguida de Tesalónica, animando a perseverar. Dice el versículo 3, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Así que hay algo muy interesante aquí en Pablo. Pablo da gracias siempre a Dios o da acción de gracias por lo que se está viviendo en esta iglesia, pero también usa una analogía del campo, de la agricultura. La fe está floreciendo. ¿Cómo es que florece? Básicamente está diciendo que su fe está creciendo, porque eran 3 sábados que conversó con ellos o predicó el evangelio, y se anima a dar esta palabra para que muchas personas puedan entender cómo debe de crecer la fe. ¿Y cómo crece la fe hoy? O cómo florece. No está hablando, recuerden, esto no en forma literal, pero está usando un ejemplo para que puedan entender que a medida que entendemos la palabra de Dios, a medida que leemos la palabra de Dios, a medida que la estudiamos, la meditamos, nuestra fe va creciendo y se va haciendo más fuerte. Pero juntamente con la fe, dice Pablo, el amor entre los unos y los otros también va creciendo. O sea, cuanto más crece tu fe, también debe crecer más tu amor hacia las demás personas de la iglesia, hacia tu prójimo. Es triste a veces cuando algunos pretenden y piensan, mi fe creció y ahora yo los miro de arriba hacia abajo, y no tienen amor hacia su prójimo y menos hacia su hermano en la iglesia, en lugar de entender que la fe y el amor deben de ir juntos y crecer. Porque si tú dices, yo tengo mucha fe, he crecido, pero no tienes amor, Pablo dice en Corintios 13, no te sirve para nada. Y tú dices, no, yo sí amo mucho, pero no tienes fe. O sea, es un desbalance. Pero Pablo da gracias porque esta iglesia tenía estos 2 ingredientes, fe
y amor. Ahora, el versículo 4 nos dice, con orgullo les contamos a los demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. La persecución continuó. Las privaciones, ya sean económicas, de familia o de la libertad, seguían en la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo resalta dos características muy importantes que debe de haber en cada cristiano cuando está enfrentando este tipo de antagonismo o persecución o privaciones en su trabajo o en cualquier lugar. ¿Cuáles son? Constancia y la fidelidad. La constancia y la fidelidad deben de marcar nuestra vida cristiana. Ser constantes es no ser aquellas personas que siempre están temerosas, que siempre están dubitativas, que siempre están constantemente preguntándose ¿será o no será cierto? Y la fidelidad en medio de las situaciones difíciles es la capacidad de poder soportar, pero con ánimos de salir adelante y mantenerme firme en aquello que yo he creído, en aquello que el Señor me ha mostrado y sobre todo mantenerme firme en la fe que el Señor ha puesto en mi vida. Constancia y la fidelidad son dos características que te van a ayudar a salir en medio de la persecución, en medio de los momentos difíciles o de las privaciones. Pero ¿cómo se crece y cómo viene la constancia y la fidelidad? Justamente es Pablo lo que dice, yo doy gracias porque ¿sabes qué? Dios está enviando esto. Ustedes son un orgullo, las iglesias de Dios están contentos también al ver cómo ustedes están soportando esta situación. Lo que sea, Pablo nos dice, hermanos, que el sufrimiento es normal para los creyentes en un mundo caído. Pablo no dice que, mira, tú estás sufriendo porque te falta fe, porque algunos aluden esto, no tienes fe, o porque has pecado. No, este es un mundo caído, vivimos en un mundo caído y el sufrimiento para el cristiano es parte de nuestra vida, de nuestro caminar. En Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, y lo he remarcado, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. La gloria futura que nos habla, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Así que Pablo vuelve a reafirmar en Romanos que el sufrimiento, el participar en el sufrimiento del Señor, realmente nos hace participar también de su gloria. Pero si sufrimos, cualquier sufrimiento que tú estés experimentando ahora, no se va a comparar a la gloria, a la glorificación, es decir, a la vida eterna. Si tú has pasado o estás pasando momentos difíciles en tu economía, a veces en la relación de pareja o de familia, a veces por cuestiones sentimentales o emocionales, ya sea una enfermedad, recuerda, es un sufrimiento, es real, trae tristezas, trae lágrimas, a veces trae, como digo, una preocupación excesiva o un sentimiento de culpa excesivo, pero recuerda, confía en el Señor, confía. Es parte de nuestro caminar. Él nos dijo, yo he vencido al mundo. Así que confíen en el Señor. Muchas veces Él habló mirando el templo, dijo, no se preocupen si les odia el mundo, a mí me odiaron primero. Es necesario para nosotros pasar a veces muchas situaciones difíciles para que la constancia y la fidelidad salgan a relucir. Porque si no pasamos situaciones difíciles, ¿cómo podríamos decir que somos constantes y fieles? Justamente, a veces esto nos hace crecer y muchas personas no entienden. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Dice el texto, en cambio, alégrense mucho.
Porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y el versículo 14 dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pero recuerden, por la causa de Cristo, si sufrimos por la causa de Cristo, no es porque si sufres porque no pagaste tu tarjeta o sufres porque sabes que has maltratado a tus hijos o tu esposa y ahora no te quiere hablar, estoy sufriendo. No, obviamente estamos hablando de la causa de Jesucristo, el sufrimiento, las pruebas que vienen de forma externa. Básicamente la prueba sería aquello que tú no has provocado. Esa es la diferencia. ¿Cómo sé que es una prueba? Pues yo no lo he provocado, pero viene de forma externa. Y ahí Pedro nos dicen, esto es participar en los sufrimientos de Cristo. Versículo 5, miren. Y Dios, dice Pablo, usará esa persecución, porque ese es el sufrimiento, usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Así que Pablo no niega la persecución, pero esa persecución tiene un propósito, es decir, el sufrimiento, el antagonismo, ya sea en tu trabajo, en tu familia, porque hay personas que pasan esto hoy en pleno siglo XXI, ¿sabes? Dios tiene un propósito y uno de ellos es hacernos dignos de su reino por el cual sufrimos. Lo que está diciendo Pablo es que el sufrimiento, hermanos, es normal para el crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Y cómo así? Miren, Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos dice, y aunque era hijo de Dios, hablando de Jesús, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. O sea, si nuestro mismo Señor Jesucristo vemos su sufrimiento y Él aprendió obediencia, o sea, el sufrimiento, la persecución, el antagonismo, el que nos insulten por la causa de Cristo, tiene objetivos o propósitos más allá de lo que nosotros pensamos. Uno de ellos, aprender a obedecer, o como hemos dicho, la constancia, la fidelidad. Pero aquí hay que entender algo. Cuando dice, el Señor mostrará su justicia y Él los hará dignos, ¿qué significa? Ahí hay una distinción teológica entre ser declarados justos, porque Dios revela su justicia y somos justos de forma posicional en Cristo, y la necesidad de ser dignos como creyentes. En otras palabras, nuestra posición delante de Dios es un regalo, es decir, somos declarados justos, su justicia se ha revelado en nosotros, eso es un indicativo, pero también es un mandato. Tienes que vivir de forma digna o justa, que vendría a ser un imperativo. Para que muchas personas puedan entender cómo se soluciona de lo que yo soy posicionalmente y mi vida práctica, pues es como un atleta, ahora que estamos en medio de los Juegos Olímpicos, que llega a la meta. Ya llegamos a la meta con Jesucristo, ya somos salvos, ya estamos posicionalmente declarados justos, pero todavía estamos en esa carrera de la vida. Y porque ya somos declarados justos, debemos de seguir corriendo. Ya hemos llegado a la meta, pero seguimos corriendo por amor a mi Señor, porque Él me ha salvado, porque ahora posicionalmente soy declarado justo. Y Pablo siempre va a poner esto de la carrera del atletismo, de seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos también nos habla de esto, que nos despojemos de todo peso para seguir corriendo esta carrera. Esto es como muchas veces se le llama el ya, pero todavía. Ya somos declarados justos, pero todavía no se ha completado mi salvación, donde yo voy a ser justo de forma perfecta. Para eso necesito pasar la muerte y luego la glorificación, obtener un nuevo cuerpo. Pablo nos dice que esta persecución y esos problemas nos van a llevar a que nosotros podamos continuar la carrera con constancia o perseverancia y fidelidad. Hermanos, la gratitud y la vida práctica en imitar a Cristo impulsan al cristiano a una vida temerosa de Dios.
Si tú estás agradecido con el Señor por las situaciones que enfrentas, Santiago mismo nos dice, ¿no? Estén alegres si están pasando diversas pruebas. Tengan gratitud, pase lo que pase. Y nuestra responsabilidad y nuestro deber es imitar a Cristo. Y mientras imitamos a Cristo, aún en su sufrimiento, que Jesús sufrió, literalmente sufrió en la cruz. Y el dolor fue tan grande que se tuvo que inventar una palabra que se llama excruciante, un dolor de la cruz. Le dislocaron sus huesos, atravesaron su cabeza, su cráneo con una corona de espinas, atravesaron sus manos, sus nervios, igual en el pie, le atravesaron con una lanza su costado, lo golpearon, lo latigaron con esos látigos que tenían tipo billas o unas bolas de metal que hacían hematomas en la piel para dejarle frágil, para que tenga otro látigo con esos huesos filudos que venían y rasgaban la piel. Sangró el Señor y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, para que tú y yo tengamos vida eterna. Así que si pasamos situaciones difíciles por su causa, recuerden, haya gratitud, imitamos a Cristo, aprendemos a obedecer, aún en medio de las circunstancias difíciles, tenemos constancia y el Señor se glorificará. Versículo 6 dice el texto, en su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Si bien es cierto, la persecución es algo real, pero el Señor también promete que Él va a hacer justicia. Y eso es el consuelo más grande en medio del antagonismo, la persecución, es que tiene fin. Y segundo, que Dios juzgará a los perseguidores. Así es, el juicio va a llegar hacia aquellos que persiguen a nuestros hermanos. Hoy la iglesia perseguida está en la ventana 1040. Y ustedes dirán, ¿dónde queda esta ventana 1040? Les he mostrado en el mapa esa parte del mar Egeo que hemos visto, el norte de África, la parte como Asia, por ejemplo en Corea del Norte con el comunismo es fuerte hasta el día de hoy, y en muchas naciones árabes, especialmente algunos países extremistas, hoy están sufriendo persecución nuestros hermanos. Pero también la Biblia dice que Dios juzgará a ellos. La persecución tiene un fin o un final, pero también van a enfrentar un juicio. Y eso es lo que viene en el versículo 7 al 10. Pablo escribe a la iglesia perseguida de Tesalónica explicando el juicio. Dice el versículo 7, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos. Y aquí refuerza lo que dijo ya en la primera carta a los tesalonicenses. Y yo tengo un diagrama, un mapa en el cual vamos a relacionar esto con Apocalipsis, donde sucede el rapto al arrebatamiento. ¿Y cuándo se está cumpliendo este versículo? Miren, hay un reino que se llama el milenio, pero después del arrebatamiento en esta parte celeste, si ustedes ven arriba, ahí está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, mientras pasan los 7 años de la gran tribulación, y luego es la segunda venida de Cristo que está con un círculo amarillo, y en ese momento el Señor viene con su iglesia a establecer ahora una batalla que se llama la batalla de Armagedón, y a esto se lo conoce como el día del Señor en la carta de primera de Tesalonicenses. Pero acá dice, el Señor aparecerá desde el cielo y todo ojo lo va a ver. Así que el Señor viene con su iglesia, relacionado a lo que vamos a ver en Apocalipsis y en Mateo capítulo 25, versículo 31-33, hablando del juicio, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso, y todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Una vez que después Él viene, establece su reino y empieza lo que se llama
el juicio del trono blanco que ustedes han podido ver en el diagrama, donde se habla de un trono que resplandece en medio de todo y hay muchas personas que están a su alrededor. Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 14 habla de esto. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Versículo 12, vi a los muertos, también grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. 13. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así hasta el versículo 15. Capítulo 20, versículo 11 al 15, nos muestra qué va a suceder en ese trono y dónde van a ser juzgados, dónde el juicio viene, y esto se llama la segunda muerte, es el lago de fuego. Y siempre cuando habla de fuego, habla de juicio. Miren el versículo 8, dice, en llamas de fuego, o sea, relacionado a este juicio, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos cosas aquí, ¿no? Dos grupos de personas. Es triste porque hay personas que no conocen a Dios. Obviamente, hoy hay millones de personas que todavía no conocen a Dios y justo están la gran mayoría en esta ventana 1040 que les hablo acerca de los lugares donde están siendo perseguidas las iglesias. Pero también habla de un grupo que desobedecen o que se niegan a obedecer la buena noticia de salvación. O sea, esto sería muchas personas en Latinoamérica que conocen, escuchan la palabra del Señor, pero se niegan a obedecer. Y esto nos hace entender que negarse a obedecer la buena noticia de salvación traerá juicio y fuego, porque son los que van a estar en el trono blanco. Vuelvo a mostrar este cuadro para que se pueda entender. Tenemos el rapto o el arrebatamiento, que ya lo vimos en 1 Tesalonicenses, donde se espera a la iglesia en el cielo. El Señor viene con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitan primero. Pasan los 7 años de la gran tribulación, donde se ven los 4 caballos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y mientras que en el paraíso estamos en el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, pues viene la segunda venida de Cristo y pasamos del milenio y viene el juicio del trono blanco. ¿Y dónde van a ser lanzados al lago de fuego? En este juicio todos aquellos. Simplemente esto de los libros no se puede agarrar de forma literal, porque la escritura apocalíptica está llena de metáforas, alegorías, ¿no? Si nosotros miráramos un libro, y especialmente en esta nueva generación que no conocen casi libros así en papel, todos son aplicaciones y los libros vienen en forma digital. Entonces, y que esta escritura como que les va a parecer medio extraño a veces, pero tienen que entender lo que está diciendo el Señor es que hay un registro de todas las cosas, sean buenas o malas que hayas hecho. Si decimos, ahí está el disco duro, si lo podríamos ponerlo para que muchas personas entiendan, ¿no? O es en terabytes están sus discos registrados, todo lo bueno, lo malo que hayas hecho. ¿Y qué significa? ¿Que yo voy a ser salvo en el juicio del trono blanco? No, ningún cristiano va a ser levantado o resucitado en el juicio del trono blanco, porque eso es la segunda resurrección y no es para los cristianos. La primera resurrección es hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿para qué sirven esos registros? Dirán, simplemente para ratificar la condenación y para que nadie en ese momento pueda decir, Dios, eres injusto. No, Dios no es injusto. Dios es justo. Y bajo esa justicia y bajo ese juicio que estamos hablando del lago de fuego y la muerte segunda, todos aquellos que no conocen y que aquellos que no obedecen la palabra del Señor serán enviados a este juicio
a este lago de fuego donde arde en azufre, dijo el Señor, donde serán básicamente llevados a ese lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre, por ser un desobediente, por no recibir la buena noticia, estarán todos ahí, delante de este trono blanco que resplandece. Y se llama trono blanco porque resplandece por su gloria. Allí no hay oportunidad para salvación, porque la única oportunidad es en vida, hermanos y amigos. Versículo 9. Serán castigados, entonces, eso es lo que va a pasar, serán castigados con destrucción eterna, y eso es el lago de fuego. Separados por siempre del Señor y de su glorioso poder. Ese día, todos estos que están allí serán enviados al lago de fuego, separados por siempre. Es como yo diría, ¿no? Si no quieres estar con el Señor ahora, si no quieres estar en su presencia o si no quieres aprender de su palabra, pues eso lo vas a tener por toda la eternidad. Si hoy no quieres obedecer sus mandamientos, vas a vivir en un lugar donde no están los mandamientos porque ya es el lugar de condenación. Y eso es lo más triste y la tragedia de la humanidad, que tanto quieren olvidarse de Dios o quieren que Dios no exista, o quizás algunos odian a Dios porque hay ahora activistas, ¿no?, de grupos que han salido y odian a Dios porque están quemando las iglesias en representación de Dios, tanto que odian a Dios, al final vivirán sin Dios por toda la eternidad, alejados de su presencia. Qué triste final para la raza humana que no quiere obedecer sus mandamientos. Pero aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos, Él tiene preparado ese lugar especial, esa nueva Jerusalén, esos cielos nuevos, esa tierra nueva. Eso es para aquellos que obedecen sus mandamientos. Versículo 10 dice Pablo: aquel día entonces, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que Pablo afirma y dice: miren, este es el momento en el cual Él va a venir, así que no estén preocupados por decir que ya vino, porque primero va a venir este juicio. Versículo 11 al 12, Pablo ahora escribe a la iglesia perseguida de Tesalónica y ora por ellos. Dice el texto: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios, y lo he remarcado, miren, dos palabras: que los ayude, Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Y otra vez repite esto: una vida digna. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Pablo da una perspectiva muy interesante en la doctrina. O sea, Dios les ayude, Dios les dé el poder. ¿Para qué? Primeramente, para yo vivir una vida digna, y segundo, para hacer buenas obras, o las obras que me mueve a hacer mi fe. Entonces, algunos dirán: yo, si no hago nada es porque Dios no quiere que haga. No, aquí va justamente, esto es una de las paradojas, que donde dice, para que viva una vida digna de su llamado, significa primeramente querer hacer lo que es correcto y bueno. Yo voy a vivir una vida digna, y esto es hacer lo correcto y bueno, así como lo hizo Cristo. O sea, todavía no somos perfectos, pero a medida que Dios trabaja en nosotros, vamos en esa dirección de vivir esa vida digna al llamado, al kaleo, como se puede decir en el griego, que nos ha dado. Romanos 8:29 nos dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. Amén. Eso nosotros nos eligió, hermanos. ¿Para qué? Para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Muchos ven esta doctrina de la elección y Dios como hace y su soberanía, dice: un tipo de favoritismo, cuando la meta y el propósito de la elección en Cristo, si solamente se ve en Cristo, es santificarnos o llevarnos a una santidad práctica o a llevarnos a una vida digna, a vivir de forma digna de acuerdo al llamado que nos ha hecho y hacer buenas obras. En otras palabras, aparecernos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Nos eligió para ser como su Hijo aquí en la tierra
y también está hablando de la eternidad. ¿Y cuándo va a suceder eso? En la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean transformados, porque Pablo mismo nos habla de que un día nosotros vamos a estar reinando con el Señor y somos coherederos con el Señor, así que realmente Dios ha hecho mucho en nuestra salvación. El texto dice, para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿Y cómo así es? Efesios 4:1, miren lo que dice. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna de llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Si tú y yo hemos respondido a este llamado eficaz, Pablo dice, yo oro para que Dios les ayude a vivir una vida digna, pero acá en Efesios dice, les suplico que ustedes vivan una vida digna. Por eso le digo, este es el balance. Dios hace su obra, sí, pone el querer como el hacer, pero yo también tengo que esforzarme a querer y hacer. O sea, yo tengo que responder, y esa es la paradoja de la soberanía divina y el libre albedrío de la humanidad. O sea, debe de haber una respuesta inicial y una fe progresiva. Yo respondo en fe y continúo en fe. Yo respondo en arrepentimiento primeramente y continúo arrepintiéndome todos los días porque fallo delante del Señor. Yo empiezo sirviendo a mi Señor y continúo todo el tiempo hasta que el Señor me lleve sirviendo al Señor. O sea, es ser digno de llamado por el cual el Señor nos ha hecho, es hacer las cosas que hizo nuestro Señor aquí, imitar a Cristo. Dios lo hace, sí, pero yo también tengo que esforzarme. Y eso es el Evangelio. El versículo 12 termina Pablo diciendo, entonces, si tú haces esto, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hermanos, cuando vivamos de esta forma, el Señor es honrado y tú también eres honrado. Es decir, si ya compartimos de su gloria, también compartiremos sus sufrimientos. Y si hoy estamos en este mundo y si tú has aceptado tu caleo y llamado, vive de forma digna. Vuelvo a decir, vivir de forma digna es vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. 4 conclusiones y terminamos este capítulo. Primero, la constancia y la fidelidad del Hijo de Dios se pulirán en medio del sufrimiento, las pruebas y la persecución. Número 2, si sufrimos antagonismo por nuestra fe o persecución, debemos de recordar que Dios juzgará a aquellos que nos hostigan. Número 3, el castigo eterno para los que se niegan a obedecer la nueva noticia será vivir por la eternidad en un lugar de tormento. Y número 4, Dios nos ayuda a llevar una vida digna del llamado que tenemos, pero nosotros también debemos de esforzarnos a llevar una vida digna. Vamos a orar y solo tengo 2 preguntas para ti. ¿Estás llevando una vida digna del llamado que el Señor te hizo? La segunda es, ¿estás imitando a Cristo en todas tus relaciones interpersonales, sea en tu trabajo, en tu hogar o con tu pareja? Si no lo estás haciendo, oremos para que el Señor nos guíe. Padre, te doy gracias en este momento. Es cierto que los momentos difíciles, es cierto que a veces el hostigamiento que podemos sufrir, ya sea en casa o en familia o a veces en un trabajo, produce esa constancia y la fidelidad en nuestra fe. Ayúdanos cada día a seguir creciendo en fe y amor, Señor, pero también ayúdanos a que cada día podamos vivir una vida digna del llamado que nos has hecho. Es decir, si ya disfrutamos de tantos privilegios, de tanta bendición por la salvación que es gratuita y es por tu gracia en nuestras vidas, también debemos de cumplir nuestros deberes y responsabilidades como hijos tuyos. Debemos cumplir tu misión, ser parte de la extensión de tu reino
y seguir ayudando y amando a otras personas. Que tu gracia esté con nosotros y glorifícate también, Señor, en nuestras vidas cada vez que nosotros te imitamos. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y no te olvides, hoy es el bicentenario, 200 años de nuestra nación, que lo celebramos también al lado de nuestro Señor. Recuerden que si se humillare mi pueblo si se humillare mi pueblo y invocare mi santo nombre, dice la Biblia, yo escucharé desde los cielos y atenderá a su petición. No dejemos de orar hoy por nuestra nación antes de dormir. Nos vemos el próximo miércoles.